Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Dios es fiel. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. La fidelidad, así como el amor, la misericordia y la bondad de Dios, son parte de su esencia y Dios no cambia. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, Pablo instruye a su discípulo y le dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta declaración es una gran verdad y es digna de toda confianza. Si morimos con Él, o sea, si morimos por Cristo, si dedicamos nuestra vida a servir a Cristo, también viviremos con Él. Recibiremos de Él esa vida plena y abundante que nos promete como un anticipo de la vida eterna. Si por el mismo motivo soportamos privaciones y sufrimientos, reinaremos con Él, compartiremos su reinado. Pero si lo negamos y dejamos de reconocer su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad, y no admitimos su existencia, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar quién es. Él jamás rompe, jamás deja de cumplir sus promesas. Fidelidad es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Uno de los pecados más frecuentes que las personas cometen, las personas de este mundo, las personas quizá no creyentes y también lamentablemente muchos llamados cristianos, es la infidelidad. Cada vez más se va perdiendo todos los principios básicos y esenciales sobre la fidelidad. Se va sintiendo cada vez menos la obligación de ser fieles y también de cumplir la palabra dada. Lo podemos ver en la sociedad, en el mundo, por ejemplo, de los negocios. Todo vale con el fin de conseguir nuestros objetivos personales y también como empresa. No existe en muchos casos, siempre hay excepciones, la ética profesional. En cuanto a la familia y en concreto en el matrimonio, se hacen promesas eternas y ante cualquier crisis rompemos los lazos conyugales que prometimos. Hoy en la actualidad se cambia de esposo o de esposa como se cambia de ropa. No valoramos la fidelidad. En cuanto a la Iglesia también vemos que muchos se llaman a bombo y platillo cristianos, le prometen honra, respeto y obediencia a Dios y también son infieles a lo que le prometieron. No son fieles a la palabra de Dios, que nos habla de compromiso con la obra de Dios, que nos habla de servicio, sin contar la infidelidad en cuanto a diezmos y ofrendas. Da mucha tristeza ver como muchos que se comprometieron con el Señor y se siguen llamando cristianos, abandonan su compromiso y dejan de ser fieles. Y esto en la actualidad, hay que admitirlo, le pasa a muchos cristianos. El ejemplo claro de compromiso, de servicio, de obediencia y fidelidad a Dios el Padre lo tenemos en el propio Jesús. En Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aun Jesús, el mismo Dios hecho un ser humano, vino a esta tierra para que le sirvieran, sino que vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Como hemos visto, una de las cualidades de nuestro Dios y parte de su esencia es la fidelidad. Dios no puede dejar de ser fiel, aunque no lo merezcamos. Sería entonces obrar en contra de su naturaleza, y eso es imposible, porque Dios no hará nunca nada que contradiga, que vaya en contra de su palabra. Si fuéramos fieles, Él se mantiene fiel, porque Él no puede negar a sí mismo. Esto nos demuestra que debemos confiar plenamente en Dios. Nadie que haya confiado en Él ha sido defraudado. Si creemos en su amor, si creemos en su bondad, si creemos en su misericordia, debemos creer también en su fidelidad. Es una realidad que ante las pruebas y las tormentas de la vida muchos pierden la fe y llegan a pensar que Dios está siendo infiel.
Es el momento de aferrarnos a la palabra de Dios, es el momento de buscar una relación de intimidad con Él, orando, leyendo, meditando y escuchando su palabra. Y esa relación con la palabra de Dios hará que nuestra fe aumente y volvamos a confiar en Él y a reconocer que Dios sigue siendo fiel y nos sacará adelante en medio de cualquier crisis o cualquier tormenta. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado siempre su fidelidad. La demostró con el pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida. La demostró con la Iglesia primitiva. La sigue demostrando hoy con la Iglesia actual. Él nos mostrará siempre su voluntad a su debido tiempo, ya que jamás rompe ninguna de sus promesas. La fidelidad de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.